anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes de NSE Radio y Radio Católica Mundial, también a nuestro operador técnico Katia, que nos acompaña hoy desde Alabama, y también a la hermana Ofelia Mesa desde Buenos Aires. Soy la hermana Natalia Bernal y estoy muy feliz de estar nuevamente con ustedes. Estoy desde Argentina y este es un programa dedicado al amor, a la vida, a la familia, y también muy especialmente a profundizar en estos temas que tienen que ver con la vida humana, con el amor humano, y por eso hemos querido dedicar una serie de programas al legado de un gran hombre que nos habló en repetidas ocasiones del amor auténtico, del amor en plenitud, y es nuestro querido Papa Benedicto XVI, que nos dejó para ir a la casa del Padre el pasado 31 de diciembre del 2022. Y para esta ocasión nos sigue acompañando con mucha alegría el profesor José Arturo Cuarrachino. Ya este es nuestro cuarto programa dedicado a Benedicto XVI. Profesor, bienvenido a este programa y gracias por su tiempo. No, muchas gracias por la invitación una vez más y no ningún... yo tengo que agradecer que me inviten a hablar de estas cosas permanentemente, porque me sumerge en el pensamiento y en la teología inagotable que es Benedicto XVI, ¿no? Gracias, profesor. Y bueno, recordemos para los que no han escuchado todavía los pasados programas que hemos estado dedicando 2 programas, podríamos decir, a introducir la figura de Benedicto XVI como sacerdote, como teólogo, como cardenal y luego como pontífice. Y luego en el último programa también intentamos profundizar en un texto que él escribió siendo Joseph Ratzinger, no recuerdo si era ahí todavía, ya era cardenal. Creo que sí, el profesor me corregirá, y era un texto que se llama Fe y Futuro, un capítulo concreto que dice qué aspecto tendrá la Iglesia en el año 2000. Y comentando todos estos textos, hemos ido profundizando poco a poco en la visión de la caridad, según Benedicto XVI, en la caridad a nivel litúrgico, en la caridad a nivel eclesial, en la caridad en la sociedad y sobre todo en la caridad que es Dios mismo, ¿no? Y hablábamos también, de todos los escritos que Benedicto XVI ha dedicado como Papa a la caridad. Y hoy queremos dedicar este programa especialmente a un primer texto muy importante que él publica como Papa, como pontífice, y es la encíclica Deus Caritas Est. Una encíclica que realmente es muy rica, podemos trabajar mucho y estudiar mucho y profundizar en ella. Y bueno, para eso está con nosotros el profesor. Profesor, la primera pregunta sería que usted nos introduzca un poco a este texto, que nos cuente cómo nace, cuál es su origen y la estructura que viene a presentarnos Benedicto XVI en esta su primera encíclica como Papa. Sí, esta encíclica, como usted bien dijo recién, es la primera encíclica que Benedicto XVI publica como después de haber sido elevado al papado, ¿no? Y la publicó o la dio a conocer justamente el 25 de diciembre del año 2005, el año en que él fue consagrado papa, ¿no? Este tema que él toma, el título de la encíclica es el Deus Caritas Est, ¿no? Dios es amor, que es un concepto, una frase que él toma de la primera carta del apóstol San Juan, ¿no? Del capítulo 4. Es un poco, digamos, viene a ser como una síntesis esta encíclica de toda la obra teológica y doctrinal que produjo Ratzinger desde que fue consagrado sacerdote,
hasta llegar al papado. No es un tema, uno de los temas de su teología, yo creo que es el tema fundamental y el tema fundante. Todos nos acordamos que el Evangelio de San Juan empieza con la frase, en griego dice en argé, en ho logos, en el principio era el verbo, ¿no? Cuando se traduce al latín, el texto que originalmente está escrito en griego, se traduce en el principio era el verbo, en el principio era la palabra, ¿no? O sea, en el principio esa frase, ese comienzo, remite al libro del Génesis, que empieza de la misma manera. Y está este concepto, que el Evangelio de San Juan presenta el misterio de Dios como logos, ¿no? Que en latín se va a traducir como verbo o palabra. Y la obra de Ratzinger se ocupó constantemente en su obra, Ratzinger, Benedicto XVI, se ocupó constantemente de explicitar, de desarrollar lo más posible este concepto de logos como amor. Logos es un concepto en griego, se traduce justamente como, tiene múltiples significados, ¿no? Y uno es el significado, el logos es palabra, el más conocido, pero tiene muchos matices ese concepto, ¿no? Como razón, como criterio, como medida. Pero esta novedad que introduce Ratzinger es el logos es amor, tomando esta frase de la carta joánica, ¿no? Y por eso digo, es una encíclica que es un poco el resumen de toda su teología, con la cual él después sigue trabajando y va permanentemente a intentar llevar a fondo esta meditación, esta concepción de Dios como amor, ¿no? Que no es un concepto, digamos, generalmente este concepto de amor está bastante trivializado, ¿no? Se lo asocia con el sentimiento, con la atracción, con la pasión, pero no solo es un concepto que hace referencia a la sensibilidad, digamos, sino también, como dice ahí en un momento de la encíclica Benedicto, hace referencia también a la voluntad y al entendimiento, ¿no? Es una pasión racional, digamos, ¿no? Es una inteligencia apasionada, ¿no? No tiene una dimensión puramente sensible, ¿no? Yo me permito aconsejar, ¿no? A todos los que nos están escuchando que volvamos a leer y a releer esta encíclica, porque es como todo documento del magisterio de la Iglesia, ¿no? De los papas en general y de estos en particular de Benedicto, hoy adquieren un sentido pleno, ¿no? O digamos, es un documento escrito, como dijimos, y publicado en el año 2005, ya tiene 18 años, casi 18 años, ¿no? 17. Pero son textos estos que siguen hablando, ¿sí? A lo largo del tiempo. Y las circunstancias que estamos viviendo nos ayudan incluso a entenderlo hoy un poquito más, o echan luz sobre los problemas que hoy estamos viviendo, ¿no? Problemas dramáticos. Esta encíclica Benedicto la publica se publicó, cosa que fue original en su momento, por no solo en la página del Vaticano, sino que casi al mismo tiempo en una revista católica, ¿no? De Italia, Familia Cristiana. Que esa publicación de la encíclica va precedida por una carta, donde ahí Benedicto resume el contenido, ¿no? de la encíclica. Y empieza planteando, dice, agradece, ¿no?, que se le permitan publicar la encíclica, y empieza formulando una pregunta, ¿no? Si se puede amar de veras a Dios, dice, ¿no?, en el texto.
Y Benedicto dice sí, la respuesta es sí, podemos amar a Dios, ¿no? Y como todos sabemos, ¿no? Y nos enseña la experiencia de la vida, ¿no? Solo se puede amar lo que se conoce, ¿no? Y cómo se lo conoce a Dios, y acá nos marca Benedicto en la carta, ¿no?, de presentación. Hay muchas maneras de conocer a Dios y estar cerca de Dios y se puede llegar a amarlo. Primero por los sacramentos, dice él, ¿no? Después por la fe del que vive la Iglesia, ¿no?, la comunidad creyente. Se lo puede conocer también por las disposiciones, ¿no?, las decisiones que toma la Iglesia a través de sus pastores. Y dice algo que no está muy presente en la carta, pero está muy presente en toda la obra de Ratzinger. A Dios también se lo conoce a través de los signos de la creación. O sea, no se lo conoce solo dentro del ámbito de la Iglesia, ¿no?, como es la práctica de los sacramentos, ¿no?, la vivencia de la fe en la liturgia, los mandamientos eclesiales, ¿no?, sino que también se lo conoce fuera de la Iglesia y sobre todo dice lo que llama los signos de la creación, ¿no? Que esto es algo que está presente también en el mundo no cristiano, ¿no? Por ejemplo, en un pensador como Aristóteles, ¿no?, que vivió casi 3 siglos antes de Cristo, ¿no?, donde justamente él dice, en un concepto que después va a desarrollar, lo va a tomar y lo va a desarrollar Santo Tomás de Aquino, ¿no?, en la Suma Teológica, que el pensamiento humano va buscando, conoce y siempre busca un porqué, y ese porqué lo lleva Aristóteles, dice, en algún momento a encontrarse, porque dice, el mundo se mueve por el principio, entre otras cosas, de causa y efecto, ¿no? Todo efecto tiene una causa, y cuando uno se va remontando a las causas, llega a un punto en el cual encuentra o llega a una causa no causada, ¿sí?, que él lo llama el primer motor, lo que mueve a todo y a él no lo mueve nadie, ¿sí? Santo Tomás después va a tomar este concepto, ¿no?, de Aristóteles, lo va a desarrollar, ¿sí?, y va a decir justamente, por la perfección de lo creado, uno puede llegar a conocer o a comprender al autor de lo creado. Es decir, todo signo de la creación remite en última instancia, en forma mediata, no inmediata, sino mediata, a Dios, ¿no? Por eso el pensamiento cristiano y la teología cristiana siempre tuvo como base, por un lado, el pensamiento filosófico metafísico, ¿no? La inteligencia racional humana conoce naturalmente y hay un punto en el cual llega al umbral del misterio, ¿no? La inteligencia, como en el caso de Aristóteles, llega a pensar y a concebir en forma general, ¿no?, que hay un primer principio que causa todo. ¿Quién es ese principio? ¿Qué es? ¿Cómo es ese principio? Eso ya es necesario que ese principio se revele, ¿no?, la revelación. Y ese es el paso, la iniciativa que da Dios, ¿no? Dios se revela, pero porque la naturaleza humana, en un primer momento, en un primer paso, quiere llegar a conocerlo, ¿no?, sin saber qué es y quién es. Por eso la inteligencia humana, la ciencia llega al umbral del misterio, al umbral de Dios, pero para saber quién es Dios es necesario que Dios se abra y se revele, ¿no? Y ahí lo tenemos, a Dios que se revela en la Escritura, en la Sagrada Escritura, en la tradición de la Iglesia, más allá de la Escritura, y en el magisterio, ¿no?, de los papas a través de los siglos. Y este es el marco, digamos, en el cual Ratzinger y después Benedicto trabajó siempre, ¿no? No hay contraposición ni desacuerdo entre la razón y la fe, sino que hay armonía. Santo Tomás dice en la Suma Teológica
en la Summa contra Gentiles, que toda verdad de fe, toda verdad revelada, no se opone a la verdad natural, ¿no?, a la ciencia. Y toda verdad científica tampoco se opone a la verdad revelada, son complementarias, ¿no? No se mezclan, no se fusionan, pero son caminos convergentes, ¿no? Y Juan Pablo II publicó una encíclica hermosa que también es aconsejable, recomendable leer, ¿no?, Fides et Ratio, Fe y Razón, justamente habla de esto, y esa encíclica empieza con una frase creo que es muy ratzingeriana, ¿no?, que es la encíclica empieza diciendo: la fe y la razón son las dos alas a través de la cual el hombre se eleva al conocimiento de la verdad. O sea, para llegar a conocer la verdad, que en sentido último es Dios, ¿no?, son necesarias la fe y la razón. La fe sin razón se llama fideísmo, que es un camino incompleto. Creo y no sé por qué, ni para qué no puedo dar razón de mi fe, de mi esperanza, como dice una carta de San Pedro, ¿no? Y la razón sin la fe es incompleta. Llega a un punto en el cual se detiene y no puede avanzar más, porque la ciencia conoce cómo son las cosas, pero por qué las cosas son como son y de determinada manera, pues la ciencia puede saber cómo es el hombre, cómo es el ser humano, pero por qué el ser humano es como es, por qué el ser humano es dos sexos, ¿no?, como ya dice en la Biblia, ya sabían los antiguos prebíblicos y los posteriores, ¿no? Es un solo ser, ¿no?, el ser humano, que tiene dos géneros, ¿no? Es muy interesante ver cómo en el idioma hebreo, en el idioma en el judaísmo, el ser humano, el varón es Ish, I-S-H, y la mujer es Isha, I-S-H-A, ¿no? O sea, es el mismo ser con dos matices, ¿no?, o masculino o femenino. La misma raíz, ¿no? Es el mismo término, pero digamos, en el caso de la mujer se declina, ¿no?, como se dice en la gramática, pero es el mismo concepto. Por eso alguna Biblia católica antigua, la Nácar Colunga, que fue una de las más importantes traducciones al español en el siglo XX, la Biblia Nácar Colunga, traduce, cuando dice el texto bíblico, Dios creó al hombre varón y mujer, traduce varón y varona, que suena muy muy duro, ¿no?, en español, pero es perfecto la traducción en este sentido. No son dos seres distintos, es un único ser con dos matices, digamos, ¿no?, masculino, femenino, varón, varona, y en hebreo dice justamente lo mismo, ¿no?, Ish, Isha. Bueno, me fui un poco el tema, pero tiene que ver con esto que trabajó Ratzinger, fue mostrar permanentemente que el cristianismo no tiene una explicación de fondo, ¿no? La fe cristiana en última instancia no tiene una explicación racional, ¿sí?, pero es razonable, ¿sí?, y no se contrapone a nada de lo que la humanidad ha ido descubriendo y formulando, ¿sí?, como camino de verdad a lo largo de toda la historia. En todo caso, la fe cristiana perfecciona esa búsqueda natural, ¿no? Y por eso, digamos, Ratzinger trata siempre de mostrar esta proyección, ¿sí?, de la fe bíblica, de la fe religiosa, de la fe católica sobre el mundo no católico, ¿no? Y cuando habla del tema del amor, después lo va a desarrollar a lo largo de la encíclica, ¿sí?, pero ya lo anticipa en esta carta introductoria, ¿no?, que cuando hablamos de amor no solo hacemos referencia al sentimiento, sino también a la voluntad y la inteligencia, ¿no? Ese es un concepto integral
que tiene componente la pasión, que él después va a hablar esto en la primera parte de la encíclica, ¿no? Que en griego se llama el eros, el impulso, pero tiene también que ver la voluntad, ¿no? La decisión de hacer algo, y también tiene que ver la inteligencia. El amor sin inteligencia es un amor tonto, ¿no? Se engaña y se desengaña muchas veces, ¿no? Y amar al otro no significa ser, como puedo decir, adoptar actitudes o hacer acciones irracionales, no tienen que ser profundamente racionales, ¿no? Porque no tiene que ver solamente digamos, el sentimiento, ¿no? O sea, la primera pregunta, Ratzinger habla de ¿se puede conocer a Dios? Sí. Y la segunda pregunta que él dice que trata de desarrollar en la encíclica es si se puede amar de veras al prójimo, que es extraño o hasta antipático. Y lo dice en una frasecita que es como para desarrollarla, no masticarla, rumiarla como hacen las vacas con alimento, ¿no? Estas palabras. Dice, sí, podemos amar al prójimo si somos amigos de Dios. O sea, lo que está diciendo acá en forma tan sintética Ratzinger, Benedicto, es que solo se puede amar al prójimo si se ama a Dios. Solo se puede amar y conocer al prójimo si se ama y conoce a Dios. Este es un camino muy, digamos, algo muy interesante, como para meditarlo. No es que el amor entre nosotros nos puede llevar al amor a Dios. Solo puede haber amor entre los seres humanos si primero se ama a Dios, ¿no? Por eso la insistencia de la Iglesia a lo largo de los siglos en la formación, que hoy está tan perdida, ¿no? La formación en la catequesis, la práctica litúrgica, la vida de oración, el recogimiento, el retiro, ¿no? La meditación, todos caminos para ahondar y profundizar el conocimiento de Dios, ¿no? Porque así podemos llegar a amar al hombre, así podemos llegar a amar al prójimo, así podemos llegar a amar a la patria, ¿no? Y a la humanidad. Si no hay encuentro con Dios, es imposible el amor entre los seres humanos, ¿no? Bueno, profesor, para profundizar, porque realmente hay que rumiar esta frase, y una frase que es realmente un resumen de la encíclica, nos vamos con una muy breve pausa. ¿Cómo no? Estás escuchando Solo el Amor Crea, un programa del equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Católica Mundial. ¿Quieres participar en el programa ahora mismo? Mándanos tu mensaje de texto o de voz al número de WhatsApp 54 911 4093 9575. 54 911 4093 9575. Y continuamos comentando con el profesor Quarracino la primera encíclica de Benedicto XVI, Deus Caritas Est, Dios es amor, en este programa que dedicamos muy especialmente a profundizar en el amor, en ese amor que es creador, en ese amor que es redentor, en ese amor de Dios. Y como decía el profesor Quarracino antes de esta breve pausa, ese amor de Dios que en últimas es el que nos permite, si nos llenamos de él, pues transmitir ese amor a los demás, al prójimo, a la iglesia, a la patria. Dice también Benedicto XVI en esta encíclica que quien quiere dar amor debe a su vez recibirlo como don. Y para llegar a ser una fuente así, él mismo
el mismo hombre, ha de beber siempre de nuevo de la primera y originaria fuente, que es Jesucristo. Por eso, qué importante es, y creo que es muy actual, como usted decía, profesor Quarracino, que leamos y releamos esta encíclica también, ¿no? Situándonos en el momento de hoy, en el día de hoy, es muy actual porque nos habla de esas dos realidades del amor que a veces parecen como tan alejadas o tan distantes, o que a veces uno piensa, ¿no?, por lo que ve en el ambiente, que se contraponen, y es un amor desde el punto de vista, podríamos decir, de la religión, el amor a Dios, el amor de Dios al hombre, y por otra parte ese amor que también comentaba el profesor desde el concepto de amor de hoy, un amor rebajado, un amor que se reduce a sentimiento, un amor que se reduce a pasión. Y qué actual es esta encíclica de Benedicto XVI para hablar a los jóvenes del amor, para hablar a los matrimonios del amor, para hablar a las familias del amor, porque ciertamente el Papa va como a lo concreto también, ¿no? O sea, él nos lleva desde lo más profundo, lo más espiritual, lo más pleno, pero nos pone también como cuestiones muy concretas, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? El cristianismo, y creo que esta es una de las preguntas que responde el Papa en la encíclica, el cristianismo ha envenenado el eros, la pasión, ha quitado la alegría allá donde más se podría disfrutar, que es uno de los puntos que vemos hoy en esta sociedad tan materialista, tan hedonista, que es placer por placer, y el Papa responde también muy acertadamente. Pero bueno, profesor, antes de entrar en esta materia, que creo que es muy interesante, terminemos de comentar un poco la estructura de la encíclica. Ya usted muy bien nos aclaraba, ¿no?, cuáles son esas dos preguntas que Benedicto XVI quiere como apuntar y responder en la encíclica, y creo que también están relacionadas con esas dos partes en las que el Papa divide el documento. Sí, por un lado, digamos, estas dos partes que tiene la encíclica, tal cual la estructuró Benedicto, hace referencia a todo el concepto de amor, Dios es amor, que él lo va a desarrollar en la encíclica, después lo vamos a ir desarrollando nosotros como el amor como ágape, o agapé, que es el término griego, ¿no? En griego hay tres palabras para hablar del amor, ¿no? El eros, el impulso, la filía, el amor de amigos, ¿no?, y el agapé, que es el amor vinculado a Dios y a lo divino. Y esto lo Ratzinger habla en la encíclica, pero va a hablar también en la encíclica no solo del punto de vista del amor y tomarlo y entenderlo como una cuestión personal, sino también que va a decir, así como el ser humano está llamado por Dios a amar a su semejante, a su prójimo, también la Iglesia como institución, dice él, está llamada a vivir el amor, a vivir como amor, como Cáritas, ¿no?, que no es solo la institución que hace obras, ¿no?, de ayuda al necesitado, ¿no?, sino que también la Iglesia está llamada a vivir en plenitud el ágape, ¿no?, el ágape de Dios, ¿no? Antes de entrar en ese desarrollo, son las dos dimensiones que él va a tomar de la encíclica, ¿no?, el tema del amor, en el sentido más bien personal, pero también el amor institucional, ¿no?, por decirlo de alguna manera. También la Iglesia está llamada a hacer lo que todo miembro de la Iglesia está llamado, ¿no?, que es a vivir el amor, ¿no?, no solo vivir en el amor, sino como Dios, como Jesucristo, vivir el amor, ¿no?, que en última instancia es una entrega absoluta de sí mismo, ¿no? Cuando está por finalizar la carta, dice Benedicto, tiene dos preguntas, ¿no? Primero trata de responder a cómo esta cuestión con los mandamientos, las prohibiciones, ¿no?, como la Iglesia no limita, dice un poco el tema del amor, ¿no? Un interrogante. De acá, por ejemplo, este es un concepto que después en la encíclica va a hablar de
pensador alemán del siglo XIX, Friedrich Nietzsche, que hablaba de esta visión justamente, ¿no?, que se hizo en algún momento se popularizó mucho, ¿no?, la iglesia represora, ¿no?, de los sentimientos, de la pasión, ¿no? Y bueno, Racing dice que en realidad lo que la iglesia hace no es reprimir el deseo, no es reprimir la pasión, sino que es educarla, ¿no? Porque la felicidad a la cual está tratado el ser humano, del cual la pasión es un componente, un elemento importante, muy importante, debe tener un sentido o un fin, está referido también a lo individual, ¿no? Y uno, digamos, cuando se da todos los gustos, como se dice generalmente, se siente contento, ¿no? Se siente feliz. La felicidad el sentido último es que el otro es más importante y su felicidad es más importante que mi felicidad. Por eso la pasión, el deseo, el gusto tiene que ser educado, como dice en la carta, educado en la castidad o educado hacia la castidad, ¿no? Algo que requiere paciencia, ¿no?, en el crecimiento y en la maduración, ¿no? Y es una pregunta a la cual tiene que abordar Ratzinger en la encíclica. Que creo que es muy, muy acertada, como decíamos antes, para el contexto actual, ¿no? Un contexto bastante hedonista en el que se educa a los jóvenes un poco para seguir el capricho, el sentimiento del momento, la emoción. Bueno, en una sociedad así viene muy bien que releamos y sobre todo profundicemos, ¿no?, en esto que nos propone el Papa en esta su primera encíclica, y es justamente ese camino de purificación, de saneamiento de una de las, podríamos decir, dimensiones del ser humano tan importantes que vienen causadas, pueden hacer tanto bien, porque creo que a veces este tema de lo pasional, bueno, y en el sentido como de la palabra griega eros, tiende también como a tratarse desde un punto de vista peyorativo, ¿no? Como, bueno, no, nosotros no tenemos nada que ver con el eros, pero ciertamente el ser humano para amar en plenitud también necesita amar con esa dimensión, podríamos decir, afectiva, que es la fuente de las pasiones en el ser humano, ¿no? Para amar a Dios también necesitamos de ese amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y eso es justamente lo que dice aquí el Papa. Pero el error en una sociedad en la que está movida más por el placer es que nos desviemos y veamos el placer como un fin en sí mismo, que creo que es algo que también tiene mucho que ver con todo, pues, el avance a nivel, digamos, teológico y doctrinal de Juan Pablo II, ¿no? Esta relación entre el amor humano y el amor divino, y es una gran lección que nos da el Papa aquí, pero creo que no es solo la única, también es muy importante en esa misma línea, profesor, justamente en el punto 5, que está todavía comentando esta purificación y saneamiento del eros para que alcance su verdadera grandeza, y enseguida también él menciona otro tema que me parece muy actual, y es el tema de como esa división o esa prioridad que se puede dar hoy en día en distintas corrientes antropológicas o filosóficas, en darle más importancia al cuerpo o al alma y no ver que el hombre es uno y en alma y cuerpo, que es lo que nos enseña pues la tradición antropológica cristiana, ¿no? Y de ahí pues que se derivan todas estas ideas equivocadas, ¿no?, sobre el hombre. Exactamente, sí. Usted tomó varios son importantes. El primero que mencionó es el que apunta Benedicto, es el hecho de salir de la inmediatez, ¿no?, del sentimiento. El sentimiento es importante, es fundamental, ¿no? Pero para que el sentimiento llegue a ser pleno y perfecto, hay que salir de la inmediatez. No es casualidad que después, cuando en el desarrollo del concilio Benedicto habla del amor de Dios que nos muestra el Antiguo Testamento, o del cual nos habla el Nuevo Testamento, él recurre a la figura al texto del Cantar de los Cantares, ¿no?, que es un libro de poesía
refiere a poesía judía, que hace referencia y habla de la figura del amor, del amor matrimonial, ¿no? Y, o sea, la Iglesia nunca ha rechazado el sentimiento, la pasión como componente del ser humano. Lo que ha combatido es el reducirlo a que sea excluyente. Eso lo deja en un estado, digamos, en el primer momento, ¿no? Y la vida tiene que ser plena y llegar a su perfección. Y si uno se queda en el primer momento, pasa lo que usted dice, que es lo que hoy... No es casualidad que hoy el mundo fomente, ¿no?, el sentimiento exclusivamente, ¿no?, que le dé importancia a lo que uno se siente, lo que uno siente, a lo que uno se cree, lo que uno se piensa que es, ¿no? Sin nada que ver con la realidad, negando justamente, y usted ahí lo adelantó, la realidad física, ¿no?, la realidad corpórea, la realidad concreta, ¿no?, material que somos los seres humanos, que somos una unidad de materia y espíritu. Este mundo de hoy, este mundo en sentido pagano, no en sentido no solo anticristiano, contrario a Dios, ¿no?, antiteo, justamente hace hincapié en la dimensión puramente biológica, ¿no? Mejor dicho, en la dimensión puramente subjetiva, individual, ¿no?, sentimental, incluso provocando una esquizofrenia, digamos, un corte, ¿no?, una disociación con la realidad biológica que somos, ¿no? Ahí hay como dos extremos que se dan la mano, ¿no? Está como la corriente culturalista de solo el espíritu y la voluntad, por eso yo puedo decidir qué soy. Y también es como esa corriente espiritualista, ¿no? Naturalista, de pues el hombre es uno más entre la naturaleza. Por eso esta barbaridad que estamos viendo hoy de poner a los animales por encima del hombre. Y creo que las dos, como que a las dos apunta muy bien Benedicto XVI. Por eso me parece una encíclica tan rica que el espacio de una hora da poco para hablar de ella. Pero es como apunta usted, ¿no, profesor? Ciertamente es una luz muy grande para nuestros tiempos en medio de esta sociedad que eso tiende como a dividir, porque realmente culturalismo y naturalismo están relacionados, pero como que cada uno niega una dimensión del hombre, lo corporal o lo espiritual. Sí, porque ya incluso ya deja de ser, digamos, el pensamiento o las culturas paganas no eran culturas negadoras de lo humano, ¿no? Yo le llamo esta visión, trogloditismo, si se me permite el término, esto es troglodita, ¿no? Esto es volver a la etapa del ser humano cuando era mitad humano y mitad bestia, ¿no? Es totalmente contrario, enemigo del mismo hombre, ¿no? Todas estas prácticas y estas imposiciones que se quieren implementar, ¿no?, que van contra la naturaleza, ¿no?, contra el mismo ser humano, ¿no? Por eso digo que es importante volver a leer esta encíclica, porque nos echa a luz en frases que son, cuando uno se detiene, ¿no?, en algunas definiciones como algunas que hemos mencionado, vemos la profundidad, la hondura y sobre todo la luz que nos da para poder seguir, como dice la oración, ¿no?, viviendo en este valle de lágrimas, ¿no?, que ya más que valle de lágrimas ya es un campo de batalla, ¿no?, porque lo que hoy se quiere implementar en el mundo es, en esto que llamamos el nuevo orden mundial, directamente es la eliminación del ser humano. Y volviendo acá a lo que plantea Benedicto, esto que la Iglesia ella misma debe ser agape, caritas, ¿no?, caridad,
y ahí con eso va terminando la carta de presentación. Dice que lo que el ser humano vive como ser humano tiene que ver con la comunidad, tiene que ver con la edificación de la comunidad, que eso está en el orden de la justicia, ¿no? Que no es misión de la Iglesia. Y dice algo que es lo hablamos la vez pasada cuando hablamos de la concepción de la liturgia, ¿no? En Benedicto, que la liturgia no solo es celebrar culticamente en el interior de un templo, sino que la celebración, la alabanza a Dios tiene que desembocar en lo que titula en una conferencia la responsabilidad por el mundo, ¿no? De la alabanza a Dios tiene que salir la acción de parte de los creyentes de hacerse cargo del mundo, ¿no? Fuera, digamos, del ámbito eclesiástico, el compromiso político, que tiene sus matices y no significa, como dijimos la pasada, meterse en este berenjenal y en este chiquero que muchas veces o han reducido a la política con minúsculas, ¿no? Pero el culto a Dios, el culto católico a Dios, la fe cristiana no es celebrar a Dios solo en el templo, ¿no? Sino que después es irradiar en el mundo las verdades que se derivan del culto a Dios, ¿no? Que también de esto habla Juan Pablo II en una exhortación apostólica, ¿no? Christi Fidelis Laici, compromiso de los laicos en la política, en el mundo, ¿no? Y dice Benedicto acá hablando de este orden de la justicia de la cual se tiene que ocupar el ser humano, que la justicia es el verdadero objetivo de la política, que la Iglesia no le corresponde en tal ámbito, pero sí tiene relación, porque la Iglesia lo que tiene que hacer, la tarea de la Iglesia, dice, el orden de la justicia tiene que ver con lo racional, ¿no? Pero la razón, como dice Benedicto, muchas veces se extravía, ¿no? O se deja desviar, ¿no? O se confunde o va detrás de esos intereses, ¿no? Que no tienen tanto que ver con la verdad y con lo justo. Entonces ahí la tarea de la Iglesia es sanar la razón y reforzar la voluntad del bien. En este sentido, dice la Iglesia participa apasionadamente en la batalla por la justicia, ¿no? Esto es una constante no solo va a ser en la encíclica, sino también ha sido una constante en la obra de Benedicto, ¿no? La obra teológica es este compromiso de la fe con el mundo, ¿no? Con el mundo, digamos, que no tiene que ver con lo cultural, ¿no? Sí con lo religioso, pero no con lo cultural, ¿no? Y dice que la justicia además necesita el aporte del amor, ¿no? Del agape. Con el agape, dice Ratzinger, ¿no? Con la caritas, la justicia se perfecciona, ¿no? Necesita de ella para fortalecerse, ¿no? Le da alma a la justicia, ¿no? El amor da alma, dice, así termina la carta Benedicto, ¿no? Da alma a la justicia, ¿no? Profesor, y hay algo muy curioso comentando este último punto de la caridad en un sentido eclesial, y es una frase que a mí me gusta y he meditado mucho de esta encíclica, y es: el programa del cristiano, el programa del buen samaritano, el programa de Jesús es un corazón que ve. El programa del cristiano es un corazón que ve, que es justamente todo lo opuesto a lo que comentábamos antes de una mentalidad, podríamos decir, mundana del amor, ¿no? El amor es ciego. Es esto que se dice, el amor es ciego, y es claro, es como cuando uno entiende el amor como mera pasión, podríamos decir, no controlada, desordenada, como impulsiva. Ciertamente es algo ciego, pero los cristianos estamos llamados a encarnar este don de Dios, que es la caridad, como un corazón no que es ciego, sino un corazón que tiene ojos para ver, un corazón que siente y sabe dónde hay necesidad y busca remediarla. Pero antes de terminar concluyendo este programa, nos vamos a una breve pausa musical.
Para participar en el programa con sus consultas o comentarios, marque los siguientes números telefónicos, gratuitamente desde Estados Unidos o Puerto Rico: 1-866-398-6377. Si llama desde otro país, marque el código internacional y el número 1-205-271-2976. ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al correo nsargentina@nsradio.com. Oh, Santo Dios, Jesús, Señor, tu mano me tocó, me amaste a mí, un pecador. Tu gracia me salvó. Tu gracia recibí, dulzura y paz. Yo nunca merecí tanto amor. Mi vida renació, se iluminó. De las sombras pasé a la luz. Me abriste el corazón con tu perdón y mi pecho se inflamó en el ardor, porque tu gracia, Señor, mi dolor curó. Nunca más tuve ya temor. Bueno, después de esta breve pausa musical, continuamos y ya casi que terminando, profesor, nuestro programa, porque el tiempo se va volando cuando hablamos de Benedicto XVI, este gran hombre que pues dejó realmente un legado muy grande para nosotros, para la Iglesia y para el mundo. Y estamos comentando la carta encíclica Deus Caritas Est, que sería su primera encíclica. Bueno, profesor, no sé si usted quería comentar algo sobre esta frase de el programa del cristiano es un corazón que ve. Sí, lo voy a relacionar esto que usted dice, esta hermosa definición que no la conocía. El corazón cristiano es un corazón que ve. Está en el punto 31 de la encíclica, casi hacia el final. Con la introducción en la cual habla de la encíclica, todavía no nos metemos en el texto, sino acá en la introducción, en la puerta, ¿no? En el umbral. Partiendo de esta frase que da título a la encíclica, Dios es amor, quien permanece en el amor permanece Dios, y Dios permanece en Dios, y Dios en él. Y sigue diciendo un poquito más adelante, la carta de San Juan habla dice, nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. No solo lo hemos conocido el amor, sino además creemos en el amor, ¿no? En el amor de Dios. Y dice acá lo que es, esto es digamos, el mensaje, el núcleo de la vida cristiana. Lo primero en la fe cristiana es el encuentro con Dios, ¿no? El encuentro con una persona, un acontecimiento.
fíjese que nosotros ya hemos llegado a un punto, muchas veces que hemos, si me permite la expresión, hemos hecho una rutina de nuestra fe, ¿no? De la lectura de los textos bíblicos. San Ignacio de Loyola recomendaba, dice, cuando uno lee un texto de la Escritura, por ejemplo, un evangelio, ¿no? Él recomendaba trasladarnos con nuestra mente, con nuestros sentimientos, con todo nuestro ser. Cuando dice que Jesús caminaba, iba predicando, dice él, metámonos, participemos nosotros de esa caminata, vayamos a caminar con Jesús, ¿no? ¿Qué es lo que San Ignacio llamaría una composición del lugar? Sí, pero más que hacerse una composición es meterse, ¿no? Trasladarse, un retorno al pasado. Una inmersión. Claro, uno también cuando se va haciendo más grande, ¿no? Más viejo, empieza a mencionar cosas. Romano Gualdini, un gran escritor católico, dice que muchas veces los seres humanos llegamos a un punto de la vida, sobre todo cuando hemos vivido mucho, ¿no? Algunas décadas, varias décadas, en el cual nos damos cuenta que todo el esfuerzo que hicimos ha llegado a tener muy pocos resultados concretos, ¿no? Y entonces uno, hago referencia con esto, ¿no? ¿Cuántas veces yo por lo menos he escuchado ya miles de veces, ¿no? Cuando he ido a misa, en el Evangelio, leyendo, ¿no? Esto que hemos escuchado en estas últimas semanas, ¿no? En la liturgia, cuando Jesús le dice a los apóstoles, ¿no? El que no come mi cuerpo ni bebe mi sangre, ese no tiene vida, no tendrá vida, ¿no? Cuando le dice a los apóstoles, tomen y coman, este es mi cuerpo, tomen y beban, esta es mi sangre, ¿no? Y no es un rito, ¿no? Porque esas palabras Jesús nos da a comer de su cuerpo, y a veces ya hemos hecho como una rutina de esto, ¿no? Y es una vez se entiende, claro, como ya conocemos el desarrollo de la historia, ¿no? Pero que escuchar eso en ese momento, ¿no? De una persona de carne y hueso que dice, tomen mi cuerpo, tomen y coman, tomen y beban, no de mi sangre. Es como ser antropófago, ¿no? Sí. Es como ser muchas tribus en América, ¿no? En Asia, bebían la sangre de los muertos porque la sangre era lo que daba la vida, ¿no? Cuando alguien se muere, esa es la creencia, ¿no? Antigua. Cuando alguien se muere pierde la sangre, entonces bueno, beber la sangre era la vida. Y a veces perdemos dimensión, ¿no? Muchas veces de este misterio, porque esto Jesús lo hace en cada misa que se celebra. Jesús nos va a comer su cuerpo y beber su sangre, para, como dice San Agustín, convertirlos en aquello que Él es. Los seres humanos, el alimento natural lo asimilamos. En la comunión de Cristo, en cuerpo y sangre, Él nos asimila. Profesor, nos queda un minuto y bueno, yo los invitaría a nuestros oyentes, siguiendo esta línea de esto último que usted está comentando, a que pongamos en la práctica algo que nos enseña la encíclica de Deus Caritas Est, y es por una parte lo que usted dice, ¿no? Profundizar más en el misterio o caer en la cuenta, no solo de la palabra, ¿no? De la lectura de la palabra de Dios, sino también de la importancia de la Eucaristía, e invitarlos a que profundicen en esta encíclica. Y profesora, usted también lo tengo que invitar a que sigamos comentando, porque apenas nos hemos quedado en el punto 1 de la encíclica, en la introducción y en el punto 1, pero es una encíclica que desde luego tiene mucha tela y que tiene grandes enseñanzas que vienen muy a cuento con este programa de Solo el Amor Creado. ¿Algunas últimas palabras que usted quiera? Bueno, creo que ya no nos da tiempo, profesor, más bien agradecerle a usted por acompañarnos y pedirle que por favor nos tenga paciencia, porque seguiremos invitándolo. Gracias a todos. Bueno, cómo no. Gracias.